bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. 50 días para las elecciones del 28 de febrero del 2021. Continuamos explorando y conociendo las diferentes personalidades que aspiran a llegar a la Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024. Hay que conocer los planteamientos, las propuestas, las plataformas individuales y también la del partido político por el cual corren en esta carrera electoral. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Napoleón Campos, quien es un experto en relaciones internacionales, en diplomacia, en política exterior, para comentar los incidentes ocurridos en la nación americana. Pero de igual manera es candidato a la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, por el partido Nuestro Tiempo, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Campos, bienvenido, buenas noches. Ricardo, feliz año, amigas y amigos. Nos vimos a control remoto por un medio que nos favoreció la tecnología durante la pandemia. Me quedó ese buen sabor de que a pesar de las difíciles circunstancias, usted no iba a claudicar en este esfuerzo cívico, en este esfuerzo ciudadano, en su espacio de opinión y de debate. Así que aquí me tiene muy contento este 8 de enero, como usted muy bien dice, sacudido por lo que todos todavía estamos sacudidos, el Día de Reyes Magos en Washington. Así que aquí me tiene a la orden. Y por supuesto, doctor, el acontecimiento de lo que es la pandemia por el COVID-19, recurrimos también a su conocimiento en aquel momento en confinamiento para poder hacer un contacto y conocer cómo se estaba desarrollando las relaciones internacionales y tener un panorama también de otros aspectos en los cuales usted tiene mucha experticia. Día de Reyes, como dice usted, pero ¿qué estaba haciendo, doctor, cuando le llegan las primeras noticias? ¿Fue por redes sociales? ¿Le habló alguien? ¿Cómo se entera? Mire, yo, como se imaginará, por ser especialista de estos temas, desde el día martes estaba dándole seguimiento a la lucha, a la segunda vuelta por los 2 escaños del Senado en el estado de Georgia. Y bueno, ya tenía más o menos cuadrado de que iba a haber una manifestación, que iba a haber una concentración importante en Washington, D.C., de seguidores del presidente Trump, pero definitivamente, Ricardo, me fui dando cuenta, me comenzaron a hablar amigos. Tengo también, como usted se imaginará, contactos. Es una ciudad que me encanta, Washington, donde tengo muchos amigos. Algunos trabajan en organismos internacionales ahí y me habían alertado de que sí había un ambiente, un clima de tensión, ¿verdad? Por todo lo que estaba aconteciendo, por las mismas proclamas del presidente Trump de no reconocer el triunfo y de buscar la manera, que yo creo que inicialmente lo hizo muy bien, ¿verdad? Presentando, usted sabe, diversas inconformidades en diversos estados, donde él creía que los resultados no le habían sido favorables fuera de ley. Y fue interesante cómo el proceso se fue haciendo más transparente. El mismo estado de Georgia, ya ve, estaba sacudido por una llamada que se reveló que le hizo el presidente Trump al gobernador, diciéndole en pocas palabras: mira, buscate por ahí unos 11,000 votos. Es decir, le estaba pidiendo que cometiera delito. Y usted sabe que si yo le solicito a usted que cometa un delito, estoy yo también incurriendo en un delito. Dios mío. Entonces me comenzaron a llamar algunos amigos. Estaba también, quiero decirle que estamos respetando las medidas de bioseguridad, pero cada día hemos estado trabajando, tanto como Nuestro Tiempo, como con mi candidatura, en un trabajito de hormiga, ¿verdad? Hablando con los ciudadanos en pequeñas reuniones en casi los 19 municipios del departamento de San Salvador.
Y así me tocó ese día de Reyes Magos. Yo tengo muchas raíces mexicanas, Ricardo, pero no me dio tiempo todavía a esa hora de probar un pedacito de la rosca de Reyes. Pero qué barbaridad, creo que me hubiera atragantado con esa rosca de Reyes, porque la evolución de los acontecimientos, aunque ya todo parece que va a la calma, aunque hay unos puntos suspensivos, usted sabe, muy delicados, algunos sectores demócratas y también republicanos quieren proceder a un enjuiciamiento, el famoso impeachment contra el presidente Trump, ya, la próxima semana. Es decir, no quieren que termine el periodo. Lo han silenciado, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, las principales redes sociales. Es decir, resulta increíble que, y le soy honesto, a mí me simpatizó mucho el Donald Trump candidato de hace más de 4 años. Y sobre todo cuando él enfocó, Ricardo, el tema de la corrupción, que es además de paso, ya usted ya me anticipó generosamente que hablaremos de algunos temas de las banderas que yo estoy enarbolando y mi partido. Pero este tema tiene especial atención para mí porque es un tema ya de vida. Llevo trabajando muchísimos años en el tema de la corrupción, en Guatemala, fuera de la región centroamericana. Me he preparado en las convenciones de Naciones Unidas y de la OEA en la lucha contra la corrupción, y Donald Trump dijo algo muy interesante, aquel Donald Trump de septiembre, octubre del 2015. ¿Por qué vienen tantos inmigrantes ilegales a los Estados Unidos? Porque sus gobiernos allá son corruptos, porque se roban el dinero del pueblo, porque se esfuman en las billeteras de pocas personas los recursos públicos que debieran ser invertidos en el desarrollo y en la generación de empleos. A mí me cautivó ese Donald Trump. Claro, era el Donald Trump que hablaba quizás más como empresario, como ciudadano, que como político, y ahora me siento apesadumbrado, a pesar de que mi corazoncito en general es demócrata, ¿verdad?, en Estados Unidos, pero me siento apesadumbrado por este despilfarro. Según yo, Donald Trump iba a aceptar la derrota, iba a conceder pues la victoria a los demócratas y se iba a ir a su casa, a sus negocios, ¿verdad?, tranquilamente. Y ahora vemos que está cuestionada absolutamente su presidencia, y estamos al borde de que hasta lo puedan enjuiciar y quedarse despilfarrados 73 millones de votos, que no cualquiera lo saca. Usted sabe que Donald Trump obtuvo más votos que la elección anterior, y los demócratas hicieron tanto esfuerzo que llegaron a los 80 millones de votos. Y claro, nos queda para nosotros la historia de la mala manera como definieron las políticas de migración, ¿verdad? Nuestros paisanos enjaulados, los niños separados de sus padres. Es decir, nos quedan amigos y amigas unos sinsabores de cómo se fue deteriorando la política exterior y la política doméstica de los Estados Unidos. Y los sinsabores aquí muy a la salvadoreña, de capítulos que no debió haber protagonizado el embajador Johnson, ¿verdad?, particularmente con el presidente Nayib Bukele, que es algo que más adelantito me va a interesar hablar, porque aquí tenemos el epílogo de una política de odio, de una política de confrontación, de una política de insultos, de exacerbar fanatismos que ya están desbordados. Es mucho lo que nos deja este epílogo, pero nos deja algo positivo. Y yo quisiera terminar este importante punto que me ha permitido desarrollar, Ricardo, y es lo rápido que se recupera la institucionalidad. Hombre, cuando vemos a este con los cuernos, ¿verdad?, a este vándalo con los cuernos, vemos al otro individuo sentado en la silla del presidente del Senado, del chairman. Puchica, uno dice, ¿qué estamos viendo aquí? Por fin las autoridades policiales y militares retoman el control del Capitolio
2, 3 horas después reinician labores el Congreso y hacia las 4 de la madrugada, hora de nosotros, logran finalmente certificar la victoria de Joe Biden, dejando 4 fallecidos, hoy ya sabemos que son 5, pero se recupera la institucionalidad. Y esa es una gran pregunta que uno se hace, porque eso nos demuestra la firme democracia que son los Estados Unidos, que en 3 horas se recupera, se sana el deterioro institucional. Claro, otras heridas tardarán en sanar, ¿verdad? Y de esas quizás nos ocuparemos mucho más adelante, porque esto ha sido un impacto mundial. Nos han puesto a todos, como dicen, a poner las barbas en remojo. Doctor, hay 2 grandes temas que se comentan en las últimas 48 horas. Por un lado, un segmento muy poderoso y representativo que no quiere que el presidente Trump termine su periodo. Y por otra parte, ya se habla de al menos 5 tipologías delictivas por las cuales podría ser intimado Donald Trump ya al ser destituido. ¿Qué nos dice la historia de los Estados Unidos? ¿Hay algún precedente de la historia reciente al cual podamos invocar que se generara un acontecimiento parecido? Bueno, tenemos el último gran escándalo del Watergate, ¿verdad? De Nixon, el 73, que se resolvió con la renuncia del presidente. Fíjese que después se recuerda que había venido al país, yo estaba chiquito, hombre, pero quizás ya eran mis llamados a mi vocación en relaciones internacionales. Yo lo recuerdo como ayer, ¿verdad? Mi papá era servidor público en el Banco Central de Reserva, que en paz descanse mi fallecido padre, hace muy pocos años. Y recuerdo como ayer cuando Gerald Ford vino al país, ¿verdad? Porque Nixon ya había venido como vicepresidente antes. Y fue un escándalo, fue otro trauma como el que estamos viviendo ahora, de ver conmocionado a aquel país, el paladín de la democracia mundial, en aquel entonces, en aquella situación envuelta en un caso de espionaje, ¿verdad? Deliberadamente orquestado, como dicen ahora también, Ricardo. Mire, antes de venir esta noche con usted, estuve revisando algunos datos. Qué preocupantes. De los 90 y pico capturados, presentados ya, algunos ya están perseguidos por el FBI, 1 es nada más de Washington, D.C., el resto había llegado, ¿verdad? No sé cuándo Estados Unidos logre armar las piezas de este rompecabezas, ¿verdad? Por supuesto hay libertad de movimiento, ¿verdad? Pero llama poderosamente la atención que solo 1 de esos 90 y pico de capturados prominentes sea de allí, residente de la tremenda región metropolitana que usted conoce, que conforma Maryland, Virginia, Washington, D.C. Entonces, ¿cómo se resolvió Watergate? Renuncia el presidente Nixon, pero fíjese usted, lo indulta posteriormente Gerald Ford. No creo que vaya a pasar que primero que Donald Trump renuncie. Es un tipo que posiblemente sea su narcisismo, ¿verdad? Su egotismo que lo haya traicionado. Yo creo que Donald Trump tenía posibilidades de seguir incidiendo en la política de los Estados Unidos, de seguir incidiendo en el Partido Republicano, ¿verdad? Aportando, creo yo, dinámicas, ímpetus, estilos de trabajo, pero esto se ha desmoronado. Yo creo que los demócratas, a pesar que el presidente electo Biden dijo que él no está interesado personalmente en promover ningún proceso de enmienda ni de impeachment, pero creo yo que sí hay tigres en el Partido Demócrata y hay corazones y mentes también en shock en el Partido Republicano, que creo que levantarían la mano con todo gusto para destituirlo y que se retire de la forma más deshonrosa
que podría un presidente retirarse. Y mire, ya hizo usted la cuenta, estamos a 50 días de nuestras elecciones, pero estamos apenas a 12 días de que asuma la presidencia Joe Biden y Kamala Harris. Quizás nos espera una semana próxima bastante turbulenta, ¿verdad? Y habrá que entonces poner estas barbas en remojo y qué nos deja para El Salvador, donde lamentablemente desde diversas fuentes hemos estado exacerbando también dinámicas, yo no diría políticas de odio, pero sí dinámicas de odio, Ricardo. Así que grandes lecciones. Doctor, cuando uno hace una revisión retrospectiva de la labor del presidente Trump, yo encuentro que los problemas estructurales con los cuales él recibió el gobierno de los Estados Unidos continúan sin ningún cambio y otros se exacerbaron. Pasa la historia del presidente Trump como uno de los peores presidentes de la historia. Mire, no, es muy difícil calificar así al presidente Trump. Algunos habían dicho hasta hace muy poco que el peor presidente en la historia contemporánea había sido Jimmy Carter, ¿verdad? El demócrata. ¿Se recuerda? Ya estábamos usted y yo más creciditos, ¿verdad? Yo mayor que usted, por supuesto. Yo era un bachiller, estaba estudiando en el colegio, el bachillerato, el gran escándalo de la toma de rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en Irán. Eso sacudió también los cimientos y que fue el gran golpe de la toma del poder de los islamistas, ¿verdad? En Irán hasta la fecha, y aparecen aquellos barbudos y los ayatolas y fue un descalabro de un modelo de política exterior de Jimmy Carter basado en la defensa de los derechos humanos. Algunos todavía le reprochan que dejó caer en Nicaragua en manos de los sandinistas, ¿verdad? Y que no apoyó y se dejó seducir por cifras que no eran correctas en materia de violaciones a los derechos humanos. En fin, hay tantas y tantas asignaturas a las cuales no les hemos podido poner punto final y difícilmente lo haremos. Pero de lo que sí está claro es de que esta salida, sea la que sea, que llegue al 20 de enero y después sea procesado, que la próxima semana sea destituido por una vía rápida, porque acuérdese que ayer ya tuvo su primer impeachment, ¿verdad? Que lo ganaron los demócratas en la Cámara de Representantes, pero la mayoría del Senado lo paró, ¿verdad? Donald Trump ya fue acusado y fue vencido en juicio político en la Cámara de Representantes. Ya sufrió el primer impeachment. Entonces, creo yo que termina su capítulo en la historia de Estados Unidos. Ya está, como decimos en ciencias políticas, mi querido amigo y amigas y amigos que nos siguen por plataformas digitales y por la televisión, definitivamente Donald Trump está ya políticamente muerto. Bueno, creo que el doctor Napoleón Campos, experto en todos estos temas internacionales, electorales, diplomáticos, ha finalizado este segmento con una frase muy lapidaria. Y creo que sin duda este momento de la historia que nos corresponde a nosotros vivir, también más adelante servirá de ejemplo para futuros gobernantes de la nación americana y que continúen con ese liderazgo, con ese ejemplo que han desarrollado a través de la historia y de los siglos como un referente de democracia y de sistema de país. Al regresar conoceremos cuál es la expectativa, la plataforma legislativa, las propuestas, cuál es la experiencia y la vivencia que el doctor Napoleón Campos le ofrece a usted, amigo televidente y cibernauta, para que pueda considerarlo el 28 de febrero del 2021. Regresamos después de este corte. El doctor Napoleón Campos, experto
en política, relaciones internacionales, diplomacia y otras áreas especializadas en estos campos, es nuestro invitado. Además, es candidato a diputado por el departamento de San Salvador, por el partido Nuestro Tiempo. Doctor, en el primer segmento me quedé con la inquietud de decirle que las series de cable, de televisión, Netflix, cuando hablaban y hemos visto diferentes películas de la toma del Capitolio, se quedaron pequeñas. Creo que tendremos en el 2021 nuevas producciones. Seguramente. Y un hombre con tanta experiencia, con tanto conocimiento, consultor internacional, asesor de organismos internacionales y multidimensionales, ¿cómo toma esa decisión de incorporarse a la política partidaria salvadoreña, conociendo de antemano, y usted como experto no puede aducir ignorancia? Es casi un sacrificio de su integridad física, moral, espiritual, al incorporarse a una campaña política en El Salvador. Pues qué bueno que lo pone en esos términos, Ricardo, se lo agradezco mucho, porque la decisión no fue fácil, pero tuvo mucho que ver lo que tiene que ver en política internacional y en política interna, que es la confianza. Y mi confianza, que quiero ahora presentarla ante las cámaras de Canal 67 y de su prestigiosa franja de opinión, Ricardo, porque mi primer nivel de confianza fue con el presidente del partido, Juan Valiente. Con Juan compartimos educación, somos ambos de la misma promoción 1979 del Colegio Externado San José, es decir, nos conocemos desde la época de los pupitres, ¿verdad?, y de los pantalones cortos, ¿verdad?, y del pants colegial. Y por tanto compartimos los valores pro vida, los valores cristianos. Tuvimos una recia formación con los guías jesuitas en términos de disciplina y rigor académico, que nos dejó una marca de por vida. Mire que 10 años después iban a ser asesinados varios de estos padres jesuitas que fueron mentores nuestros. Cuando estábamos allá como por octavo, noveno grado, era el rector del Externado San José, el padre Segundo Montes, por ejemplo, ¿verdad? Y recordamos todos que quien nos llegó a dar algunas cátedras, imagínense de qué nivel estratosférico, sobre filosofía, el mismo padre Ignacio Yacuría, ¿verdad? Entonces tuvimos una serie de mentores allí, de guías que nos han dejado marcados según las rutas de la vida que cada quien siguió. Muchos dicen que o se es político o se es sacerdote al estar estudiando con ellos. Pues aquí quizás ya convergieron las dos, ¿verdad? Con Juan Valiente y con este servidor. Juan entonces, yo con Juan había estado en mucha comunicación desde Guatemala. A pesar de mis cargos internacionales, yo tuve mucha libertad para poder seguir, estar opinando en redes sociales, y sobre todo este Twitter yo comencé a trasladar más o menos en paralelo cuando Juan era diputado, ¿verdad?, por el Partido Arena, entre el 2015 y 2018, algunos elementos convergentes de lo que Juan se había llegado a proponer hacer a la Asamblea. Yo estaba enfocando, como fueron los años de oro de la CICIG, de los cuales me tocó. Imagínese el privilegio histórico de este servidor, Ricardo. Vi caer con las pruebas en la mano al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Valdetti. Vi cómo estos grupúsculos de diputados corruptos en Guatemala se burlaban y decían, hombre, esos que llegan allí los sábados y que hasta les caían las lluvias, ¿verdad?, con las batucadas y esos hipotes, esos patojos de la San Carlos y de la Landívar, son 20 pelones, 30 pelones. Bueno, a los 3 meses, Ricardo, esos 20, 30 pelones que estaban reclamando transparencia, democracia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, ya eran 5,000, a los 3 meses eran 100,000,
y a los 4 meses, jamás lo olvidaré, una huelga de brazos caídos, ¿verdad? La empresa privada, las universidades, los medios de comunicación, y eran 2 a 2,5 millones de chapines, no solo en la capital, sino en Quetzaltenango, en Xelajú, en las ciudades más importantes de Guatemala. Jamás lo olvidaré y fue un privilegio para mí estar en Guatemala esos años y aquí lo llevo, como dicen, puestos en mi morralito, ¿verdad? Con esto, como le decía, yo comienzo a transmitirle a Juan algunos desarrollos interesantes porque la lucha contra la corrupción de la Fiscalía Especializada y de la CICIG en Guatemala no solo fue contra el Ejecutivo, fue también contra el órgano legislativo. De allí que expresidentes, exmiembros de juntas directivas, diputados y directivos en ejercicio del Congreso de Diputados, como se llama ya la Asamblea Legislativa, comenzaron a ser procesados y comienzan a aparecer los temas de plaza fantasmas, plaza basura, tráfico de influencias, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta lo que le sucede a Juan, sale de Arena y él me mantiene informado de cómo junto con Johnny Groy se ponen de acuerdo para fundar Nuestro Tiempo, para recolectar firmas, y en ese sentido vengo al país y me invita a afiliarme, me invita a considerar esta candidatura, y yo lo único que tenía que ofrecerles a principios de este año, Ricardo, era esta experticia que usted ya expuso sobre este servidor. Y nos ha ido también porque le hice una presentación al partido sobre una propuesta que el país necesita, Ricardo, de un sistema nacional anticorrupción. El partido la hace suya. ¿Y en qué consiste un sistema nacional anticorrupción? Una reforma al Código Penal para que una serie de delitos que en otros países son perseguidos por corrupción, aquí lo sean por primera vez. Es decir, necesitamos, usted lo sabe como abogado de la República, necesitamos reforzar la persecución del delito por corrupción en El Salvador y con ello atenuar futuros actos de corrupción. Necesitamos lo que yo presencié de manera directa, la FESI, la Fiscalía Especializada contra la Impunidad en Guatemala, a la que yo le he llamado una Fiscalía Especializada Anticorrupción. Necesitamos reformas al órgano judicial, formar jueces anticorrupción, instaurar juzgados anticorrupción. Por lo tanto, es un trabajo que viene desde el Consejo Nacional de la Judicatura. Y necesitamos en este ámbito, Ricardo, transformar nuestra Corte de Cuentas en una Contraloría General del Estado. Y si a esto añadimos mi última propuesta, Ricardo, que va en el ámbito educativo, moral, que es realizar una reforma educativa para dotar a nuestros docentes, a nuestros centros escolares de los instrumentos adecuados para formar a nuestros niñas y niños en los valores de la decencia y la honradez, Ricardo, podemos entonces anticipar que el país puede entrar en una ruta para revertir este virus de la corrupción, Ricardo, que es mucho más terrible que el virus del COVID-19. ¿Cuántos expresidentes llevamos ya procesados en El Salvador? Tenemos a Mauricio Funes prófugo, asilado y hasta naturalizado en Nicaragua. Y ahora, le soy sincero, me siento muy orgulloso de Nuestro Tiempo, de mis compañeras y compañeros, porque en medio de la pandemia y tomando las medidas de bioseguridad nos presentamos ante el Tribunal de Ética Gubernamental, ante la Fiscalía General de la República para presentar diversos avisos y denuncias que se convirtieron en aproximadamente, nos ha dicho el fiscal general, en 17 expedientes sobre compras anómalas e irregulares durante la pandemia. Es decir, no son compras anómalas e irregulares inconexas, sino que forman un patrón sistemático que esperamos vaya engordando estos expedientes el fiscal y los judicialice. Esto
tiene un sentido internacional, que es donde está la experticia de este servidor, que les está pidiendo el voto en la casilla 11 de nuestro tiempo, el 28 de febrero. ¿Qué nos dice el plan Biden para Centroamérica, Ricardo? Es decir, el plan que nos ofrece para Centroamérica el señor que se va a sentar en la Casa Blanca en 12 días. Nos dice que el eje central de la política de Estados Unidos en Centroamérica será entre el año 2021 y 2024 la lucha contra la corrupción, y que si Centroamérica y especialmente El Salvador, Guatemala y Honduras avanzamos en la lucha contra la corrupción, tendremos inversiones debidamente vigiladas por las embajadas de Estados Unidos, por la IDE, por una oficina regional anticorrupción financiada por Estados Unidos, para que se inviertan 4,000 millones de dólares, Ricardo. Imagínese esto, qué bien suena al tímpano, ¿verdad? Porque apenas nos estamos recuperando de la primera etapa de la pandemia, y estos serían recursos frescos, porque ellos atan el tema de la migración a estas inversiones. Invirtamos en el Triángulo Norte de Centroamérica, generemos empleos dignos y así evitamos que haya más migración irregular hacia Estados Unidos. Doctor, los amigos televidentes y mi persona podemos pensar, pero la experticia del invitado es las relaciones internacionales, la diplomacia, todo este mundo de las relaciones con un gran aliado estratégico y más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas viviendo en la nación americana. ¿Por qué usted prioriza estos ejes o el eje central anticorrupción sobre lo que puede ser quizás un mayor aporte por su vivencia y experiencia? Porque me parece que ha llegado también el momento de dignificar la política. Yo espero no solamente llegar a la Asamblea Legislativa, Ricardo, con el apoyo de los votantes, de las ciudadanas y ciudadanos conscientes que debemos de luchar y erradicar la corrupción, sino que quiero también ser un ejemplo, un caso de avanzada, de que llegó el momento de dignificar la política y llegó el momento, Ricardo, de que miles de salvadoreños en todo el país, debidamente capacitados, honestos y honrados, dicen: yo no voy a entrar a la política porque la política es sucia, la política es de corruptos. Pues para eso vamos a entrar a la Asamblea, para cambiar ese sistema de corrupción del cual ha sido cómplice, digámoslo claramente, Ricardo, la Asamblea Legislativa, nepotismo, decenas de plazas de familiares de diversos diputados, incluso que están en esta legislatura. La Asamblea Legislativa ha dado madrugones y la gente está descontenta con el ejercicio de la mayoría de los diputados en este momento. Entonces, no solamente aquí se trata de restaurar la democracia que ha deteriorado el presidente Bukele y la cual deterioro que ha sido señalado claramente por los Estados Unidos y por congresistas que ahora comienzan un nuevo ejercicio legislativo teniendo posiciones prominentes, sino que también debemos de luchar para reemplazar a quienes han sido corruptos y están en la Asamblea Legislativa por nuevos rostros con propuestas y con decencia. Doctor, usted está alzando, elevando la bandera anticorrupción. Se convierte en un eje transversal de su plataforma y entiendo que la de su instituto político. Pero ¿cuáles son los controles internos que nuestro tiempo está levantando para que sus diputadas y posibles diputados no incurran en estas prácticas que ustedes están criticando? Que estamos señalando. Excelente pregunta, Ricardo. Esta es una previsión importante que hizo Juan Valiente y la Junta Directiva. Antes de que se dieran en medio de la pandemia las elecciones internas, firmamos un compromiso ético-político y hemos prácticamente renunciado a esas, ¿cómo decirlas?
a ese robo, a ese despilfarro de recursos del pueblo como el seguro privado, el seguro médico privado, es decir, y lo tenemos, hemos firmado una carta de honor donde renunciamos a estos, entre comillas, privilegios que no son más que abusos que se han dado en la Asamblea Legislativa, diputados con 30 asesores, ¿verdad? Entonces tenemos una carta firmada, pero no solo eso, Ricardo, ya tuvimos la primera evaluación externa, porque un grupo de ONG cívicas, utilizando indicadores internacionales de transparencia, los aplicaron a cada partido político. Y tenemos, lo puedo decir con la frente en alto ante usted, ante las cámaras de televisión esta noche del 8 de enero, Ricardo, nuestro tiempo fue evaluado como el partido más transparente hasta estos momentos en la campaña electoral. Y esperamos mantener ese estándar para adentro y hacia afuera de nuestro tiempo. Muchos partidos firman estos protocolos de ética, de anticorrupción, algunos hasta juran con la mano levantada, otros hacen diferentes rituales de compromiso, pero ¿cuál será la diferencia de nuestro tiempo para trascender a una auditoría sobre los candidatos, candidatas y posibles funcionarios? Bueno, la primera auditoría es el 28 de febrero, sin duda. Y nosotros creemos que estamos bien encaminados. Hemos estado no solamente visitando los territorios y las comunidades con una escrupulosa medida de bioseguridad, sino que también estamos convencidos de que estamos recogiendo adecuadamente las necesidades que hay en el país. Están estas grandes necesidades que nos tienen complicados internacionalmente, que nos están llevando a sanciones internacionales, Ricardo, que yo necesito desarrollarlas más adelante, porque son de enseñanza, son de didáctica política en estos momentos. Pasadas las elecciones, viene la etapa crucial, que debemos nosotros cumplir para mostrarnos como una fuerza democrática nueva, confiable, capaz de legislar, y si legislamos bien, capaz de gobernar más adelante El Salvador. Interesante la plataforma que presenta el doctor Napoleón Campos, su eje fundamental y transversal, eje anticorrupción, con propuestas muy específicas, puntuales, sobre reformas a leyes vigentes, al Código Procesal Penal, Código Penal, y también la incorporación de nuevas tipologías delictivas y de otros instrumentos legales para asegurar esta lucha anticorrupción. Gracias por su sintonía. Regresamos después de este corte. Por continuar con nosotros, usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través también de nuestras multiplataformas en redes sociales. Doctor Napoleón Campos, el presidente Biden está a 12 días de recibir como presidente constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Una de sus apuestas principales, y muchos analistas y expertos aseguran pues que la propuesta de plataforma sobre los inmigrantes y particularmente el TPS, hay un compromiso tanto de él como presidente electo como de su partido, que en 90 días deben de haber noticias diferentes, categóricas y contundentes. Estaremos a las puertas de un nuevo cohete soplado, de un engaño más a la comunidad latina y de inmigrantes en Estados Unidos. ¿Me deja tocar madera? Esperemos que no sea cohete soplado. Por el contrario, porque ya hubo una gran decepción, usted se recordará, en ese bienio 2014-2015, yo pasé muchos meses allá en Washington, fui parte de un equipo internacional
que estuvo colaborando con embajadores, que estuvo colaborando con las organizaciones de migrantes para empujar esta reforma migratoria. Ricardo, no solo hay interés político en esta reforma, hay un interés empresarial enorme y es de sentido común. Usted es empresario, usted es gerente, pongámosle, de una cadena importante de comida rápida. El 80% de su personal es entre mexicano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, 2 filipinos y así. ¿Qué quiere usted para sus empleados? Tranquilidad, ¿verdad? No quiere que sus empleados se estén levantando a las 4 de la madrugada, salgan de su casita a buscar el bus, el tren, y con el miedo todos los días de que aquí les esté respirando en la nuca la migra. Usted quiere tranquilidad. Entonces, los sectores empresariales también tienen interés, y yo por eso creo que con los sucesos del 6 de enero, que siguen vigentes en Estados Unidos, creo que debe de encarar con la mayor responsabilidad esta promesa. Como usted muy bien lo dice, promesa que además, fíjese, está contenida en el plan Biden para Centroamérica. En ese plan, el presidente Biden promete además ponerle reversa a todo lo que tuvieron en contra durante la administración Trump, nuestros TPS, nuestros soñadores. Mire, fue indignante aquel momento, hombre, cuando se da la sentencia DACA a favor de nuestros soñadores y el presidente Nayib Bukele cayó, no celebró, ¿verdad? Porque estaba de amiguete con Donald Trump, ¿verdad? Y con el embajador Johnson. A mí me dolió muchísimo, porque le soy honesto, no quiero exagerar ni estoy haciendo politiquería barata. Lo sentí una traición del presidente Bukele contra nuestros 30,000 soñadores que se habían fajado presentando diversos recursos ante tribunales intermedios que terminaron en la Corte Suprema de Justicia. Si esto se da, Ricardo, ya teniendo el control del Senado, hay que decirlo, el miércoles habló por lo que pasó, ¿verdad?, en Washington, pero ganaron los demócratas esos 2 escaños, tienen ya el control del Senado y por tanto, con el voto calificado, eso sí, están 50-50 y entra la vicepresidenta Harris, ¿verdad?, dado el sistema de balance de poder en Estados Unidos, con el voto calificado. Siendo así, en esos 100 días tenemos que recibir nosotros el regalo de Navidad que no recibimos este pasado 24 de diciembre. Y por eso nuestro tiempo, Ricardo, y mi persona, hemos ya expresado, y lo hago también a través de sus cámaras de televisión y ante sus plataformas digitales, de que nuestro tiempo y Napoleón Campos se han puesto a la orden del presidente Biden. Además tenemos amigos que regresan al Departamento de Estado, ¿verdad?, que se fueron durante la presidencia Trump, y nos ponemos a la orden con nuestra voluntad de diálogo y cooperación para que ese plan Biden, que combina lucha contra la corrupción, inversiones, puedan tener las condiciones de ley adecuadas para que todos lleguemos a buen término. Es más, yo le quiero exhortar al presidente Bukele que se ponga a la orden ya del presidente Biden, ya no hay reversa en esto, y le diga, mi gobierno, el gobierno de El Salvador, nos ponemos a la orden de usted para llevar a buen puerto su gobierno y el plan Biden para Centroamérica. Entonces, Ricardo, es un momento importante porque terminamos mal con el propio presidente Trump. Terminamos perdiendo la posibilidad de ser elegibles para Fomilenio 3 y perdemos un tramo de la asistencia militar para el país gracias a una cláusula contra la corrupción que incluyeron los demócratas en la Ley General de Gastos que firmó el presidente Trump el 26 de diciembre, en la que expresamente dice que ningún centavo del pueblo de los Estados Unidos va a llegar a manos de gobiernos corruptos que instrumentalizan, fíjese, que instrumentalizan las Fuerzas Armadas, el Ejército.
Y el presidente Bukele tiene que ser realista, sus asesores, su clan familiar que gobierna el país. ¿En qué sentido? Mire, uno de los demócratas que firmaron la carta que llegó en septiembre a las manos de Nayib Bukele, donde le hacían ver lo grave del 9 de febrero, la gravedad de haber irrumpido en la Asamblea Legislativa, que hoy lo comparan muchos con lo que ha pasado en el Capitolio, ¿verdad? Pero esto fue gravísimo acá, la invasión que hace el presidente Bukele de la Asamblea con el ejército y con antimotines. En esa carta había, entre todas las firmas valiosas que habían allí, había una especial, que se convierte ahora en más especial, que es la firma del congresista demócrata por Nueva York, Gregory Meeks. Grábese ese nombre y grabémonos todos ese nombre, porque además es época de historia, ¿verdad?, de nuevos récords. Es el primer afroamericano que preside la poderosa comisión o comité de relaciones exteriores de la Cámara de Representantes. Y Gregory Meeks firmaba esa carta, era de uno de los 11 congresistas que el presidente Bukele ninguneó en septiembre y dijo, no hombre, si son unos 11 pelones, ¿verdad?, si el Congreso tiene 400 y pico de representantes, cuidado, ¿verdad? Gregory Meeks tiene claro, ¿verdad?, lo que pasa en El Salvador, tan claro lo tiene que firmó esa carta. Ahí está la firma de él, usted la puede ir a corroborar. Entonces, mire, su servidor va a poner al servicio sus conocimientos y esta misma campaña electoral, y Dios mediante, del 1 de mayo en adelante, confiando, amigas y amigos, que nos concedan su voto en la casilla 11 de nuestro tiempo, marcando sobre el rostro de este servidor. Quiero decirles que voy a poner toda esta experticia. Yo le agradezco mucho y quiero además ante estas cámaras, licenciado, valorar su aporte al país, los recursos que usted ha presentado como ciudadano responsable, sus propuestas de reforma constitucional e institucional. ¿Para qué? Para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho. Y yo quiero también felicitarlo también por ello, y me complace que tengamos este diálogo de altura. Si de algo sirve, licenciado, aprovechando las cámaras, quiero decirles que tengo una fanpage, Napoleón Campos, San Salvador 2021, que fácilmente me pueden encontrar en Twitter, que también tengo un website, Napoleón Campos, www.napoleoncampos.org, donde pueden encontrar mis artículos publicados en revistas internacionales, en varios idiomas, y además la información más reciente. Con esto quiero demostrarles también aquí, esta noche del 8 de enero del 2020, Ricardo, que esta es una candidatura responsable y que este señor que tienen enfrente a los 57 años de edad, a quien le tocó emigrar durante la guerra, porque joven me tocó irme fuera del país por el conflicto armado, y soy respetuoso de los acuerdos de paz, que ya vamos a cumplir 29 años, Ricardo, del 16 de enero del 92. Estoy aquí para luchar por la democracia, para luchar por el Estado de Derecho. Estoy aquí para poder dignificar la política, y estoy aquí para hacer este esfuerzo patriótico por vincular adecuadamente al país con nuestros principales amigos y aliados, no solo Estados Unidos, también la Unión Europea, Ricardo. Así que espero que me puedan tener a la orden y servirles desde el 1 de mayo próximo en la Asamblea Legislativa. Doctor, al menos desde el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, yo vengo escuchando la famosa frase reforma migratoria integral. Y eso está en boca de todos los políticos, pero quizás ni comprenden la dimensión a que se refieren. ¿Usted apuesta que el presidente electo Biden pueda cumplir su palabra? ¿Se la juega? Y se la tiene que jugar, porque si los que estuvimos en el lobby del 2014-2015 hablábamos de 11 a 12 millones
llámele ustedes irregulares, en situación irregular, indocumentados, sin papeles. Mis colegas, pues ahora por estar aquí, por estar en la campaña, estoy académicamente desprendido de aquellos cabildeos, Ricardo, están hablando de 14 a 15 millones. Entonces, por eso yo le digo, se recordará de mis palabras, esperando que cumpla el Partido Demócrata y Joe Biden, se acordará de mis palabras, que ese va a ser el regalo de Navidad que no hemos recibido el pasado 24 de diciembre, porque nos va a traer una tranquilidad al país, a nuestros paisanos allá, a sus familias aquí en El Salvador. Pero esos 14, 15 millones hay que agregarle los que durante el 2021 intentarán ingresar por efectos de la pandemia del COVID-19 y la pobreza y pobreza extrema de los países de América Latina. Y quienes han salido gravemente perjudicados en Honduras y Guatemala por las tormentas últimas, ¿verdad? ETA y IOTA. Así que los pronósticos no son halagüeños. Muchos ¿verdad? piensan que el presidente Biden va a flexibilizar las fronteras y que va a ser puertas abiertas. Va a ser puertas abiertas. No va a ser puertas abiertas, pero sí va a poner reversa a las políticas draconianas. Tenemos además a una mujer, Ricardo, que fue embajadora de Estados Unidos aquí en El Salvador, doña Mari Carmen Aponte, que no sabemos exactamente si ella será asignada al Departamento de Estado, que es su mata, ¿verdad? Su nicho de décadas de trabajo, o como algunos rumoran positivamente, y mire que a mí me gustaría verla allí, en un puesto de asesora de seguridad nacional en la Casa Blanca. Así que esperemos que en medio de las dificultades hayan buenas noticias, Ricardo. Feliz Año Nuevo para todas y todos. Doctor Napoleón Campos, quiero darle las gracias por su participación, por traer ante los amigos y amigas televidentes y cibernautas propuestas claras, categóricas y contundentes de lo que usted les ha ofertado esta noche para que voten por la casilla 11 de Nuestro Tiempo por el Departamento de San Salvador. El mágico de Nuestro Tiempo, le dicen a usted también. Número cabalístico. Número cabalístico, futbolero. Así que esperemos por bien suyo que anote ese gol el 28 de febrero. Muchas gracias. Gracias, amigos televidentes y cibernautas, por su sintonía. Que disfruten el fin de semana, mantengan las medidas de bioseguridad, utilicemos todos los instrumentos y las recomendaciones del Gobierno de la República, del Ministerio de Salud. 303 casos registrados nuevos de COVID el día de ayer, jueves 7 de enero. Estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de nosotros los ciudadanos durante el fin de año. Por favor, abrace la vida y que Dios le bendiga. Muchas gracias.